Estamos en Palabra de Campo y qué gusto la charla que vamos a tener ahora a continuación con nuestro invitado. Está Javier Martínez del Valle, que es director ejecutivo de la Asociación Argentina de Angus. Gracias, Javier, por estar acá. No, un gusto, Daniel. Placer, qué bueno. Lo mismo. Tenemos un montón de cosas para charlar. No quiero olvidarme de algo que es muy importante. Ustedes están trabajando fuerte en el predio que tienen en Cañuelas, al lado del mercado agroganadero. Están trabajando con remates. Pronto se viene además la Angus de primavera. Contame algo de lo de Cañuelas. Sí, la verdad que es un proyecto que fue un sueño de muchos años, el tener un predio propio, un lugar en donde poder hacerlo. El traslado del mercado nos dio una oportunidad, digamos, de poder movernos a acompañar a que haya un lugar como si fuera un nodo de actividad comercial relacionada con la ganadería. Hay más de 40 firmas martilleras ahí nomás, ahí cerca. Pese a que son predios separados, no forma parte del mismo predio, pero estamos pegados, muy cerca uno del otro. Y se dio la oportunidad. En ese proyecto estaba previsto que iba a haber un lugar para exposiciones y remates, en el master plan que se armó en ese lugar. Y bueno, existió la oportunidad, hablando con las firmas martilleras, de que la asociación lo pueda adquirir y hacer, por supuesto, con la obligación de hacer la inversión que tenemos que hacer, que es la que hicimos, ¿no? Claro. Muy importante. Y sí, ya nos llevaba 2 años de trabajo y esperamos ahora en 15 días arrancar con los primeros remates de los socios que han pedido arrancar de alguna forma vendiendo sus primeros lotes. La temporada fuerte de remates arranca ahora. Después de la rural. Después de la rural viene la temporada más fuerte y bueno, ya arrancamos ya en agosto con uno por semana, después en septiembre, así que viene bien, viene lindo. Y esperando después lo que va a ser sería la inauguración a partir de la exposición de primavera. Claro, qué bueno. Tener el lugar propio, tener la casa propia, ¿no? De alguna manera. Y sí, es verdad. Con la tranquilidad que eso da. Claro, más allá de las sedes, pues todas las asociaciones tenemos una sede, pero bueno, nunca tenemos un predio propio en donde podíamos hacer, independientemente que vos sabés que todos los años hacemos acá en Palermo nuestra propia exposición de otoño. Exacto. Una exposición cerrada, indoor, una exposición muy buena, muy linda. Pero también me parece que los socios merecían también tener un lugar para hacer sus remates en su propia casa. Tal cual. Javier, hablando de la ganadería, ¿qué foto tenés hoy del sector? Bueno, un sector no tanto con realidades, pero con muchas esperanzas, esperando que, uno lo dice siempre, ¿no? Parece que vos que estás de hace tantos años trabajando esto, tanta gente se habrá sentado en esta mesa diciendo, bueno, estamos con mucha esperanza. Bueno, lo es lo último que se pierde. Claro, es verdad, y si no nos levantamos a la mañana. Tal cual, exactamente. Así que en este caso también se redobla la esperanza. Se redobla la esperanza porque independientemente de lo que suceda o lo que pueda suceder en las variables de nuestro país son impredecibles y nunca sabemos lo que puede pasar al día siguiente, ¿no? Pero hacia nosotros como sector se nos acomoda un discurso que, y esta es una opinión mía personal, que yo siento que generalmente en la historia de la Argentina al sector de ganados y carne, también al sector agrícola, no ha tenido igualdad ante la ley. ¿Qué quiero decir con igualdad ante la ley? Es que la situación de las pérdidas o las ganancias o cómo te va en la actividad, todos podamos actuar de la misma forma, que cuando tengas que liquidar ganancias todos liquidemos como corresponde, que cuando tenés un año malo también tengas la misma situación que cuando otra actividad tiene un año malo. Esto de igualdad ante la ley significa que un ganadero se sienta que no está discriminado, que tenga las mismas posibilidades que tiene, no sé, un señor que tiene un hotel, una estación de servicio, un cine o cualquier otra actividad. Exacto. Ahora, eso está construido hoy desde el discurso. Uno siempre, como le pasa con cualquier gobierno, le da la oportunidad que la realidad te demuestre que eso va a pasar, ¿no? Tal cual. En ese sentido. Tal cual. A ver, las primeras indicaciones pasan en cuanto a exportaciones, la famosa liberación del cepo, de las restricciones a las ventas de determinados cortes, etcétera, etcétera. La desburocratización. Claro. Todo este tipo de cosas que hace que, bueno, vos tengas una esperanza y en los sectores con la noticia o con la idea de que eso va a pasar, de alguna forma se reactivan. Claro. Empieza la gente a hacer inversiones. Tal cual. ¿Por qué? Porque en esta actividad tenés que actuar
pensando en el futuro y que muchas veces te defrauda el futuro porque lo que vos haces hoy recién se come dentro de 4 años, una cosa así. Entonces, casi la genética que hoy decidís usar y que finalmente se va a transformar en una comida para los argentinos o para la gente del exterior que compre, a veces te lleva un gobierno entero. Totalmente. De punta a punta, ¿no? Tal cual. Entonces vivís reforzando o tratando de mantener esa esperanza de que esto sea una realidad. Uno entiende que muchas veces la realidad para los equipos económicos de distintos gobiernos a veces les juega en contra esto de la equidad ante la ley con las urgencias. Claro. Entonces, y no es en este caso de este gobierno, sino todos los gobiernos. Cuando vos decís, mira, deberías liberar el mercado, que eliminar las retenciones y demás, dice, sí, me encantaría, pero hoy no puedo. Hoy los números me dan que se me incendia el país o no lo puedo acomodar y demás. En este caso, como aunque sea parecido a lo que haya pasado con gobiernos anteriores, como filosóficamente, en teoría, construyen un discurso desde ese punto de vista, bueno, uno debería creerle más en ese sentido que va a pasar, ¿no? Tal cual. Entonces, eso es lo que realimenta la esperanza en el sector de ganados y carnes, que las cosas pueden mejorar, ¿no? Es que probablemente, claro, muchos tienen esa idea, esa inquietud, la de sacar, por ejemplo, algunos impuestos o derechos de exportación, o equilibrar y hacer que las cosas sean iguales ante la ley. Y además muchas veces se usa una bandera que es la de la pobreza. Obviamente, para luchar contra la pobreza, ¿qué hay más? ¿Qué puede haber más importante que luchar contra la pobreza? Digamos, nada. Por supuesto. Nada. Entonces, el problema es cuando eso queda en un discurso y después no terminaste luchando contra la pobreza y encima perjudicaste a X sectores, no importa, en este caso estamos hablando del sector agropecuario. Eso un poco es la experiencia de los últimos años, en un sentido de que como que, bueno, me defraudaste porque hasta incluso el sector agropecuario en muchos casos estuvo dispuesto a poner más que el resto, sabiéndose perjudicado, pero claro, el amparo de, ¿lo vas a usar para empezar a reducir el hambre? Bueno, hagámoslo. El problema es cuando eso después no se hace. No, por supuesto. Vos fijate que igual siempre la lucha contra la pobreza ha buscado ese tipo de caminos indirectos y no los directos. Si vos dijeras, mira, yo quiero reducir la pobreza, tengo los impuestos directos sobre los alimentos. Entonces, si mi discurso no es hipócrita y si la realidad es que yo digo quiero actuar en forma directa sobre la pobreza, claro, quien más sufre el IVA sobre los alimentos son los consumidores. Tal cual. Y los que más y no existió la posibilidad de hacer eso, ni cosas parecidas, el transporte, la harta carga impositiva que significa el transporte de alimentos, las logísticas, que son carísimas. Entonces, eso actúa directo, y si vos hablas con un comerciante, un señor que vende productos en una carnicería, en un supermercado, y le preguntás cómo podría costar más barato, y fundamentalmente te va a decir eso, digamos, trabajar en forma directa, bajar la carga impositiva directo sobre los alimentos, que es equitativo y es para todos, porque le afecta a todos de todos los sectores económicos de la Argentina, pero no lo ha pasado ni con ningún gobierno en ese sentido, sino que se ha construido el discurso sobre que en realidad tendríamos que actuar sobre los que más tienen, el sector más abundante, pero que ya atrasa, es como película de Lolita Torres, ¿viste? Parece joven, viuda y estanciera. Totalmente. ¿No? Claro. que es un sector agropecuario de otra época. Sí, totalmente. No es el actual. Totalmente. Y pensando en esa esperanza, ¿ves que está incorporándose más tecnología dentro de la ganadería? Sí. ¿En qué se trabaja? Desde ya, y es una ocupación permanente de las asociaciones de criadores, ¿no? Y en el caso particular de la Angus, es parte de su historia, es la actividad que te da más gratificaciones, no te da resultados económicos como asociación en ese sentido, pero es la que te da más gratificación porque es la que permite ver que tu raza evoluciona, tu raza crece, mejora, y que pasa a ser la más elegida por el criador que quiere mejorar su renta. Claro. Los indicadores que vos manejás para definir que una raza es exitosa, primero tiene que ser, si estamos hablando de lo que hablamos antes, de que es la línea directa del beneficio económico, es que es la que se tiene que pagar más en el mercado. Entonces,
esa es una prueba de todos los días en los mercados concentradores de Hacienda, en la venta directa en el gancho, en los frigoríficos exportadores. Las asociaciones tienen que construir demanda. Y desde el punto de vista tecnológico, vos tenés que hacer que el productor consiga los animales más eficientes, que, por ejemplo, que consuman menos y produzcan más. Claro. Esta asignatura pendiente que han tenido tantos años la ganadería y que otras especies han avanzado tanto, los cerdos, los pollos, que cada vez te dicen, bueno, convierten. Cuando nosotros éramos chicos, y antes también, comer pollo era un lujo, porque no solo porque quizá no había tanta tecnología en los criadores y demás, sino por la relación de alimentación que significaba alimentar un pollo, los kilos de maíz que le tenías que dar para producir 1 kilo de carne y demás. Hoy la eficiencia de conversión se ha hecho tan alta que industrialmente el pollo es una carne barata. Después es el cerdo como carne barata y después la carne vacuna. Hace unos años me acuerdo que habíamos estado en una feria en Shanghái y salgo a caminar con un grupo de empresarios chinos, y eran empresarios restaurantes, no conocían tanto la cadena de producción de la carne en la Argentina, y en esa época la carne vacuna, estoy hablando hace, no sé, 15 años, 20 años, la carne vacuna era más barata que la carne de pollo y cerdo. Y no me creían ellos. Me decían, no puede ser. ¿Cómo la carne vacuna va a ser más barata? La carne vacuna es un lujo comer. La carne en todo el mundo es la carne de pollo y la carne de cerdo. Y esos numeritos se están equilibrando en la Argentina, porque de a poco la carne vacuna pasa a ser un producto que no tan masivo en ese sentido. Entonces nos baja también la famosa preocupación de cuánta carne se consume o se deja de consumir. Cuando éramos chicos, que en los diarios figuraba bajó la carne o subió la carne, que era tapa del diario. Vos decís, ¿cómo puede ser? Sigue siendo. Tapa? Sí, y después sigue siendo. Pero que si vos lo analizás fríamente y calculás la cantidad de proteínas que se come en la Argentina, somos uno de los países más proteinizados del mundo, y por más que baje el consumo per cápita de carne vacuna, ha compensado muchísimo con la carne de cerdo y la carne de pollo. Con lo cual somos hiperproteinizados, no solamente por los 50 y pico de kilos que comemos carne vacuna, sino porque se incorporaron otras carnes. Entonces, en la cuenta general del consumo de proteína, la Argentina es un país impecable en ese sentido. Digamos, no es... Yo siempre decía proteína deficiente. Claro, yo siempre decía cuando ponían las restricciones a las exportaciones y venía todo este tema de que te hacían bajar los barcos, que no podías sacar los rolls y demás, y decía, tanto ejercicio político dedicado a la carne vacuna, cuando estamos en ese momento, igual que ahora, estamos con súper consumo de proteína, digamos, no podríamos poner esas energías a otra cosa, a algo que realmente valga la pena, de lo cual no estamos primeros en el ranking. Miremos lo que estamos 100 en el ranking. Miremos en lo que estemos mal. Claro, lo que estemos muy mal, digamos, no es un tema, pero bueno, es como en otros países pasaba con el precio al grano de café. El café no es un alimento, además, pero bueno, políticamente tenías que controlar el precio del café y era así. Entonces, es tal cual, me río porque recuerdo muy bien toda aquella época, pero aún así a veces cuando uno habla de este tema dice, no, nos quieren hacer comer menos carne, como que sigue todavía esa situación de no sé si de rechazo, y empieza otra vez como esa situación de decir, pero esto es porque quieren mandar afuera la mejor carne, ¿viste? Son cosas pero del siglo pasado. Tal es así que lo que vos decís, Daniel, y que es muy así, que vos fijate que hasta en el propio sector, y yo todos los días, como hago 2 o 3 horas de auto para venir al centro y volver hasta mi casa, escucho mucha radio. Todo el tiempo escucho radio. Entonces, y como soy un eterno disconforme, aprieto el botoncito todo el tiempo. Voy pasando radio a radio, claro, es un zapinero de la radio. Un día voy a chocar de tanto zapping que hago. Pero lo que uno escucha cuando, por ejemplo, por algún motivo pasan los indicadores y dicen, bajó el consumo de carne en la Argentina, se consumen ahora 40 y pico, tipo como noticia catástrofe, que está bajando, cuando el consumo de carne puntual en ese momento tiene que ver con tus decisiones como productor, 3 años antes, si querés volver cerca. ¿Por qué? Porque la carne, cuando vos la tenés lista en el campo, cuando vos tenés los novillos listos en el campo, los vendés. Entonces, si vos ves una caída de la cantidad de kilos
que entran en el mercado no depende de lo que pasó, ni la política económica del mes anterior, ni los 2 meses, los 3 meses, sino que es una construcción que llevó muchos años llegar a ese momento, que nadie lo comenta, sino que va a ser la noticia específica. Bajó el consumo de carne, sin mirar qué pasó en los años anteriores, para que ese productor haya tomado la decisión de tener menos novillos, o tener menos vacas, o inseminar menor cantidad de animales, o engordar, o lo que sea. Pero digamos, hay una falla en la cadena de todos los años anteriores, no de ese momento puntual. Lo que sí ajusta en el momento, que esa sí debería ser la noticia, es si sube o baja el precio. ¿Por qué? Porque el precio sí es la variable de ajuste que las personas que tienen poco poder adquisitivo no lo pueden comprar. Claro. Entonces, ahí sí uno debería decir, miren, el poder de compra que tienen los argentinos, que la carne, porque toda la que vaya al mercado se va a tener que vender, porque la carne, si llegó al mercado, los tienen que faenar, porque además más, ni el frigorífico decide si va a llegar la carne al mercado, porque cuando entra en el mercado de líneas, no es que viene vendida. Vos metés 10.000 novillos y a ver quién levanta la manito. Y si la van a levantar porque los novillos, no hay remanentes, viste que de un día para el otro en el mercado no hay remanentes, así que todo sale. Ahora a un precio, hay que ver al precio que salga, ¿no? Si el señor de la carnicería, lo que está comprando en la tarifa, dice, che, la verdad es que la gente no compra, está muy mal, no tienen un peso para comprar carne, así que yo todavía tengo carne en la cámara, yo no levanto la mano. El otro que levanta la mano dice, bueno, yo la levanto, pero me la compran a 2,50 mangos, así que la compro unos pesitos menos. Entonces, esa es lo que te hace, a veces te afecta sobre la renta como productor, si la situación económica de tu país no anda bien. Claro. ¿Por qué? Porque como productor vos necesitas que haya una población que consuma carne y tenga poder adquisitivo, porque la carne tiende a transformarse, como estamos hablando en esa escala de carne de pollo, carne de cerdo y vacuna, una carne donde no deja de ser tan masiva. Tal cual. Entonces, si deja de ser tan masiva, como primera prioridad, voy a consumir arroz, voy a consumir fideos, y después voy a consumir cuando pollos. Pueda, voy a comer pollo y después veré a ver qué es lo que como. Entonces sí te afecta las políticas económicas de corto plazo, pero en el precio, no en la cantidad. Claro, no en la cantidad de producción de toneladas que se ingresan al mercado. Por eso la cuenta, que la cantidad de toneladas después dividido la cantidad de habitantes te da el consumo per cápita, ese consumo es el que es, no es por la situación económica. Claro. El precio sí. El precio sí. Estamos conversando con Javier Martínez del Valle, que es director ejecutivo de la Asociación Argentina de Angus. Vamos a hacer un alto en la charla y tengo otras preguntas para cuando volvamos, Javier. Quiero que hablemos de las oportunidades de Angus en el mundo, pero también de las oportunidades de la Argentina en el mundo, con la exportación, que ustedes están trabajando fuerte en eso. Seguimos conversando. Y quédate en Palabra de Campo porque la charla que viene con Javier Martínez del Valle va a ser más que interesante. Seguimos en Palabra de Campo y abrimos este nuevo bloque conversando con Javier Martínez del Valle, que es director ejecutivo de la Asociación Argentina de Angus. Son criadores y bueno, me imagino que además van a tener durante estos días mucha actividad en Palermo, Javier, mucha actividad. Yo estuve un día, pasé, voy a volver esta semana, pero pasé por el stand de la asociación, hay hasta ropa para comprar, para quien quiera. Viste más bien el famoso merchandising, ¿viste? Espectacular. Claro, espectacular. Claro. Pero ¿qué se hace en el stand de Angus, por ejemplo? ¿Qué hay? ¿Qué ocurre? Claro, el stand de Angus en general tiene dos funciones. Una Palermo es una exposición mixta, ¿qué quiere decir? Que va el público rural, la gente de campo, pero también es un lugar para la gente de ciudad. Absolutamente. Como que es más, hay más gente de ciudad que gente de campo, de hecho, cuando viste los fines de semana. Tal cual. La cantidad de gente que participa o viene a la exposición. Para la gente de campo y para la gente relacionada con la raza, vos acordate que Angus, la mitad del ganado comercial en Argentina es Angus, el 60, perdón, los datos del último censo de 2018 creo, el 60% cría Angus puro. Le agregás los que hacen cruzas con Angus, también que crían Brangus, o no definido como Brangus, pero que han cruzado, te vas casi al 75%. Tremendo. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente, de ahí viste lo del merchandising, la gente se identifica con Angus, pero no tiene por qué ser socio de Angus. Claro. Es su raza con la que se identifica. Claro. Vos te puede gustar Boca, pero no por eso pagás la cuota del club. Tal cual. Pero mirás los partidos. Sí, 100%, claro. Entonces, en este caso es lo mismo, digamos. La identificación con la raza trasciende 100 veces a lo que son los propios socios de la asociación. Claro. Entonces, el punto de encuentro de un stand de Angus es para
el que le gusta la raza, el socio también, que busca información, los programas, los que estamos haciendo, la revista, nuevos datos, ven los videos de la información. Hay salas de reuniones donde se juntan para hablar de negocios o un lugar de encuentro para diferentes cosas. Otros años también hemos puesto la carne Angus certificado para promover nuestro programa de carnos, que es tan exitoso acá en la Argentina y en el mundo. Entonces, naturalmente es eso. Es la historia de los stands, es una tradición que tiene muchísimos años. Antiguamente, cuando yo era chico, había un restaurante para cada raza. Sí, tenías claro. el pabellón y tenías Claro. un lugarcito ahí, y tenían el restaurante Hereford, el restaurante Shorton, el restaurante Angus, ¿no? Tal cual. Después de eso, bueno, cuando armaron estos pabellones grandes que hay hoy en día, con aire acondicionado, que tiene otra estructura totalmente distinta. Antes eran galpones de chapa comunes y corrientes, que teníamos ahí 4 chapas donde se cocinaba el bife detrás. Y ahora está todo mucho más lindo. Claro, ahora es todo mucho más lindo, pero bueno, no puedes poner tu restaurante porque ya hay Claro. una estructura gastronómica, digamos, Claro. eso es otra organización, ¿no? Pero queda nuestro espacio de encuentro para los socios, de ayuda o apoyo a las propias cabañas que están ahí participando de la exposición, que necesitan algo y demás. Haces una escuela de jurados, un concurso, tenés todo tipo de actividades, y el nodo de reunión, de encuentro y demás es el stand. Entonces ese es el motivo por el cual ponemos nuestro stand ahí, que es nuestra bandera de decir estamos acá. Totalmente. Recién mencionaste y me diste el pie para preguntarte por la carne en el mundo, la carne Angus en el mundo. Angus certificada, mencionaste recién. ¿Qué oportunidades tiene la carne Angus a nivel global? Bueno, muy bueno. A ver, la carne, nosotros hace muchos años pensábamos, vas a entender por a dónde voy, muchos años que si algún día los chinos consumían 1 kilo de carne argentina, no alcanzaba la carne del rodeo nacional para abastecer a los chinos, ¿no? Entonces, siempre era un cuento chino, hasta que se transformó en el mercado chino, un mercado importante, peligrosamente dependiente, sí, Argentina claro. de chino, que esa es una luz amarilla que tenemos que ponernos, porque cualquier problema de tipo índole sanitario, político o lo que se te ocurra, es el 80% de nuestras exportaciones. Imagínate lo que puede significar para el precio de la hacienda para los productores. Tal cual. Hace, no sé, 15 años tus vacas de refugo no tenían casi valor en el mercado. Tal cual. Hoy representa casi el 20-25% de la renta del criador, del rodeo de cría. Entonces, y los números cambiaron, los costos cambiaron. Como productor, que te pase eso, la pérdida de eso es catastrófico. Claro. Entonces, bueno, pero el mercado chino... Increíble, porque se le encontró destino a un producto que era de última, exacto, digamos, de entonces, descarte. Y nos quedó hasta los últimos años, sí, y ahora ya me voy a la historia más cercana, sí, que bueno, el mercado chino es el mercado de cortes para los guisos, para las comidas, claro, que ellos hacen, la hierven 400 veces, el sí, xinjiang, los osobuco, los cortes del garrón, brazuelo y demás. Pero ahí nos estábamos olvidando que China, después del gran cambio del modelo económico, Deng Xiaoping, 1978, todo el cambio de la estructura económica, China se transformó en un país donde creció una clase social media y media alta y alta impresionante, una clase alta superior, claro, a toda la población argentina. Claro, claro. Y esa, miles de ricos, millones de ricos, y que se referencian hacia las costumbres que los países europeos. Claro. Le gustan las grandes marcas, claro, el consumo de lo que hay en Occidente, etcétera. Y uno de esos íconos dentro del consumo es la carne Angus certificada. ¿Por qué es la carne Angus certificada? Porque Estados Unidos la impuso con mucha fuerza en todos los mercados del mundo. Los chinos lo vieron también cuando viajaban o cuando iban a distintos lugares del mundo. Claro. Las grandes cadenas internacionales que se instalan en China lo ponen en sus restaurantes. Y nosotros, con nuestros menores recursos, quizás de publicidad, de promoción y demás, fuimos entrando en ese mercado, ¿no? Como furgón de cola, pero después con una posición cada vez más fuerte. A tal punto cada vez más fuerte que hoy, si uno mira las exportaciones de carne Angus certificada, la que nosotros certificamos como asociación de criadores, es nuestro mercado más importante para carne certificada. China. No es Europa. Wow. Que hoy históricamente China, fue Europa. Por supuesto, que fue Europa. Y Estados Unidos, que está creciendo muchísimo.
en estos últimos años. Hoy no sé si le está empardando a China con estos últimos meses. ¿Por qué entran dentro de las 20 millones de toneladas? 20.000, ojalá fueran 20 millones. Sí, porque ¿qué pasa? El mercado norteamericano también está acostumbrado al tema del Certified Angus Beef, claro, la carne Angus certificada. Entonces, esta es una carne Angus certificada con un sabor un poco diferente que la americana. Están encontrando un producto distinto, tiene una imagen también de carne sana por las pasturas argentinas, claro, etcétera. Las grandes cadenas, hay grandes cadenas de supermercados de comida sana, americana. Sí. Hay una que compró Amazon que se llama Whole Foods, que es una cadena muy grande, que toda la comida en principio es, no te digo que es orgánica, ponerle que es carne natural, etcétera, claro, que se abastece de productos como el nuestro. Claro. Entonces, ahí también está ocupando un lugar importante para nosotros. Hoy, pues fíjate que hace, no mucho, 7, 8 años, había 8 plantas en la Argentina que hacían carne Angus certificada. Hoy hay 22. Que es casi la gran parte de las plantas que venden al exterior carne. Claro, sí, tal cual. Casi no quedan plantas que no hagan carne Angus certificado. Entonces, el mercado mundial está tendiendo, y así como concepto general, a buscar especialización dentro del producto de la carne. Claro. Esto que ya se daba en el vino y en otro tipo de productos, claro, que buscas experiencias distintas. El que tiene mucho poder adquisitivo, bueno, no quiere solamente comer carne, sino quiere comer carne hoy con esto que hacen los vinos que se llama el terroir, sí, de determinada zona de una región que claro, tiene diferente gusto. Claro. Entonces, acá, determinada raza. Claro. Bien. Y el ganador hoy en la especialización en el mundo para carne es carne Angus. Es carne Angus. Si vos vas a un restaurante, encontrás Black Angus. Y lo encontrás en restaurantes de París, en lugares donde la carne francesa era el patriotismo puro, claro, que ¿cómo podés tener claro, en la Provence un restaurante que diga Black Angus? Claro. Y hoy lo tenés. ¿Por qué? Porque la tendencia es tan fuerte en el mundo que los tipos de los restaurantes tienen que tenerlo. Obvio. Y eso nos está sirviendo muchísimo a nosotros. Algo que charlábamos antes fuera de aire. ¿Por qué no crece más el rodeo en la Argentina? Bueno. Que debe tener 1000 explicaciones. Claro, tiene un montón de causas. Hay dos que siempre las veo y que las he vivido, digamos, como productor en diferentes regiones del país. Yo fui productor muchos años en Quimilí, en Santiago del Estero, zona de Brangus, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, en la época que yo empecé en la década del 80 era zona de nada, era zona de cuarterón, digamos, no había mucho de nada. Pero bueno, lo que uno vio como productor en su momento en esa región es que a medida que llegaba la agricultura a la región, crecía la ganadería. En el norte no se dio tanto la competencia, claro, de la agricultura con la ganadería, sino que la agricultura nos daba plata para ponernos en el bolsillo y hacer ganadería. Entonces creció mucho la genética, el desarrollo genético, acompañado con el crecimiento de la agricultura. Ahora, el problema del crecimiento de la agricultura en las zonas muy alejadas de puerto es el precio que vos tenés que tener cuando se expande con fuerza la agricultura en una región, cuando vos el precio que finalmente se que te llevas en el bolsillo, sea por el precio internacional es bueno o porque tu carga impositiva es baja. Entonces, si se dan las dos juntas, ni hablar. Se expanden las fronteras, claro, agrícolas al nivel brasileño, como hablábamos antes, justamente. El ejemplo, Mato Grosso do Sul, las diferentes regiones brasileñas. Que explotaron. Que explotan, porque justamente se da esta idea, digamos, de el precio de la soja brasileña para un productor brasileño es el doble que para Argentina. Claro. Y no es porque porque tiene un mercado diferente o le venden a otro, porque el precio se referencia contra el mercado de Chicago, contra lo que sea, pero cuando nosotros recibimos $250, ellos reciben 500. Claro. Por el mismo trabajo y el mismo. Ahora, ese diferencial de precio, ¿qué es lo que a vos te permite? Reinvertir en tu propia actividad y en tu propio sector. Entonces, cuando vas hoy a una exposición, no sé, Estello, en Porto Alegre, exposición ganadera importante, el boom que ves de maquinaria agrícola no lo puedes creer, digamos, la tecnología, el desarrollo productivo, porque es lo que se te vuelca al sector. El otro día, yo no sé cuánta plata es, pero escuchaba un economista que decía que el sector agropecuario aportó en los últimos años a la Argentina lo mismo que todo el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo hacía el cálculo con el numerito, no me preguntes cuál era el número, pero era impresionante. Claro. Imagínate que eso
o va para un lado o va para el otro. Imagínate, no sé si todo, pero una parte que vuelca en inversiones sobre el propio sector, ese boom de crecimiento no haría que hubiera demasiadas zonas abandonadas, sin producciones, sin posibilidades de crecer y demás. Entonces, ese es un punto, digamos. Cuando la agricultura en las zonas marginales es rentable, ves el boom de la ganadería, y ese es un punto que espero que se siga dando, que se vuelva a dar. Ese famoso boom que se dio en la década del 90 y demás. Y el otro punto que es importante, que también tiene que ver con el precio, que es, y acá me voy a la zona central, a la pampa húmeda, que es que porque es donde está el núcleo más importante de cantidad de animales, las tasas de crecimiento más importantes, que es, siempre todos los técnicos te muestran que la Argentina debería mejorar su índice reproductivo, tasa de destecho y demás, y habrás tenido gente sentada en esta mesa donde te habla de estos indicadores. Ahora, uno podría ponerse a pensar, pero pues, todos los productores somos una manga de bobos, ¿por qué no lo hacemos? Nos interesa estar en el 70% de destecho y no en el 90%. Digamos. No. ¿Y por qué? Y alguien se puede preguntar, ¿por qué el productor norteamericano, que el invierno tiene las vacas abajo de la nieve, no se le muere ninguna vaca? Y a nosotros nos agarra media sequía y perdemos la mitad del rodeo, digamos. Más allá de la restricción de las políticas económicas, el famoso tema de la combinación a mediados del 2000 entre erradas políticas económicas y sequía, era un boom imposible. No fulminó. No lo puedes resistir. No puedes resistir. Y en North Dakota, todos los años son así. Todos los inviernos. Y crecen. ¿Por qué? Por el precio. Entonces, si yo tengo una actividad cuya rentabilidad me permite mantener a la vaca en el invierno, dándole el alimento adecuado, no tengo demasiada preocupación porque el estado corporal de esa vaca, para que entre en servicio, porque entra siempre en el servicio con el peso que tiene que tener. Nosotros nuestras tablitas de estado corporal hace que digo, bueno, esto está más o menos, esto no, pero no me pidas que le ponga a darle alimento balanceado a todas las vacas, pues no estoy en condiciones de poder hacerlo, porque no me lo justifica lo que me va a pagar el ternero. Es el famoso tema de cuando cambiabas una vaca por un fardo. Sí, me acuerdo. Entonces, la mejora de la situación económica general de la actividad ganadera o de la actividad agrícola en el norte impacta para mejorar los estándares productivos y nos lleven a niveles, no te estoy hablando que nos lleven a los niveles agrícolas, pero no sé, a los australianos, por no ir demasiado lejos. Entonces, no es porque no sabemos lo que hay que hacer. Tal cual. Sino que lo que vos sabés que lo que tenés que hacer te tiene que acompañar la renta necesaria como para poder aplicar el paquete tecnológico que ya es conocido, ya es un paquete armado y que ya sabes lo que tenés que hacer. Totalmente. Javier, ojalá que nos crucemos en la exposición en Palermo y que sea también una buena expo para Angus, y ya me daré una vuelta por el predio de Cañuelas. Dale. Ya me han hablado y me han dicho que está muy bueno, algo charlamos al principio del programa, pero me parece, me da mucha... Alguien me decía que lo mejor... para poner un negocio de, por ejemplo, de muebles era la calle Belgrano, digamos, porque están todos ahí. Bueno, entiendo que hayan ido ahí a ponerse al lado de Cañuelas porque es el mejor lugar para armar ese clúster ganadero. Es así. Que espero que le funcione muy bien. Y que tengan una buena rural. El día, yo siempre recuerdo esto, que el día más espectacular para ir siempre es el último viernes, que es cuando se hace la jura de Angus. El viernes de la semana que viene. El viernes. En realidad... es una jura en muchos animales Angus en Palermo este año, en ganado de carne creo que la mitad de los animales son Angus, o históricamente son. Y dividimos la jura en miércoles, jueves y viernes. El viernes es el día donde vos ves las famosas tribunas todas llenas, completas de gente, pues están eligiendo los grandes campeones. Exactamente. Y es muy interesante para ver. Al público de la ciudad le decimos que si quiere darse una vuelta, que vaya el viernes, que va a haber una buena fiesta de Angus. Sí, cómo no, o que vaya el miércoles porque va a estar más tranquilo. También es otra opción. Ahí va a pesar, me parece, más el tema climático. Seguramente. ¿Qué temperaturas hay? Gracias, Javier. No, gracias. Un placer enorme. Igualmente. Javier Martínez del Valle, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Angus.